Ahí me escribió alguien y me dice que ninguno de los países de Europa del Este se liberó por la acción de ningún ejército invasor, que fue que ellos se juntaron y se liberaron todos, y que el pueblo de Cuba es indiferente, y que la labor de los youtubers no es ser libertario, y que de que han servido mis clases de historia, y de que es una fantasía de los años 60 el que yo hable de comprar un territorio para declarar una Cuba independiente y soberana, que Cuba no necesita que la liberen con las armas. Esa es la mano larga del enemigo. Te voy a contestar a ti que me escribiste eso, y de paso les voy a decir a ustedes que la mentira más grande que se ha echado a correr por el mundo es que los países de Europa del Este se liberaron del yugo comunista. Eso es mentira total. Eso es mentira total. Échate para acá que te la va a echar la capucha, que es el que más sabe de estos temas aquí. Es el que más sabe de estos temas y es el que te lo va a decir. Porque yo sí no quiero que al pueblo de Cuba lo engañe nadie con estos temas. Todo comenzó en el año 1965, cuando Mijaíl Gorbachov, hijo de un diplomático soviético, se fue a Londres, a la embajada soviética en Londres, y su padre, que era diplomático soviético, se lo llevó con él y su familia. Allí el muchacho vio lo que era el capitalismo y allí fue reclutado por los servicios de inteligencia de Occidente. Fue una construcción, fue un hombre preparado. ¿Dónde lo puedes encontrar? En un libro que se llama Operación Conejo Rojo, que cuenta el complot entre la Iglesia Católica, el imperialismo soviético, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, entre otros, para tumbar el comunismo soviético. El comunismo no se cayó porque lo tumbó nadie, es mentira. Fue un hombre visionario que comenzó a hacer reformas porque se dio cuenta en el atolladero económico donde estaba metido la Unión Soviética. Hacía 40 años la Unión Soviética estaba empeñada en secreto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Desde el año 72 la economía soviética no crecía, no avanzaba, estaban estancados, y en el año 1986, después del terremoto de Armenia, cuando Gorbachov pidió plata para socorrer a las víctimas del terremoto de Armenia, no había dinero. Tiempo después lo llevaron a ver una fábrica de televisores a color y preguntó por dónde cambiaba. Y fueron a darle la manigueta de los screen aquellos a colores 238, aquella cosa que había que usar un alicate. Y él dijo, pero si del año 50 y pico los americanos inventaron el control remoto, esto no sirve. Y entonces el hombre viene a reformar económica y espiritualmente a la Unión Soviética para salvarla, no para tumbarla. Es mentira, Gorbachov no tumbó el comunismo. Yo te voy a contar quién tumbó el comunismo. Y empezó la reforma. Se reunió con el Politburó. Y una de las primeras cosas que hizo fue decirle a los comunistas de La Habana que la Unión Soviética no iba a intervenir si un día los americanos violaban el pacto de no agresión, porque estaban muy lejos y la brigada que estaba en Cuba de 3.000 hombres era simbólica. Por eso cuando Fidel vino de la reunión de la Unión Soviética, le pidió al buró político que le dieran un voto de confianza y fue a hablar con Raúl y le dijo, no nos van a ayudar en caso de una agresión. Primero porque no tenían flota de superficie. Y luego porque ni por el Atlántico ni por el Pacífico ninguna flota puede cruzar para América, porque Estados Unidos tiene blindados los dos océanos. Y por arriba está Canadá, no se puede entrar, y el Ártico. Y entonces vino con el Glasnost, que fueron las reformas económicas,
y vino con la perestroika. Pero al Politburó no le convino y le dio un golpe de Estado a Gorbachov. Y entonces secuestraron a Mijaíl Gorbachov. Y cuando secuestraron a Mijaíl Gorbachov, ya Gorbachov había quitado las tropas soviéticas, las había sacado de todo el eje, porque Reagan fue a Berlín en el 80 y pico y le dijo al señor Gorbachov: señor Gorbachev, derribe ese muro. Y Gorbachov quitó la fuerza soviética que cuidaban el muro de Berlín y la gente lo tumbó porque ya no había protección. No solamente eso, sino que retiró las fuerzas militares de todos los países comunistas y los hizo volver a Moscú, a casa. Porque todo empezó cuando la derrota en Afganistán en el 89. Que se tienen que retirar porque los afganos le mataron 100.000 hombres. Hombres, el talibán, quien lo apoyó fue la CIA. Y Bin Laden es una construcción de la CIA. Y luego se le viró. El Mullah Omar era de los talibanes, que combatían al gobierno comunista de Najibullah. Y lo armó la CIA y lo entrenó la CIA. Y en aquellos días había una preocupación enorme porque le habían dado más de 10.000 rifles Barre calibre 50. Y se empezó a especular que luego de la invasión del año 2004 a Afganistán, a raíz de la caída de las Torres Gemelas, se temía que esos Barres fueran utilizados para derribar los Chinook y los Apaches norteamericanos por la potencia de fuego del Barre calibre 50. Y Gorbachov retiró la fuerza y disolvió el Pacto de Varsovia, que tenía 2.200.000 soldados. Pero no solamente fue eso, es que ya hacía 10 años atrás la Europa Libre enviaba todos los años hacia Polonia, Checoslovaquia, Rumanía y los países de Europa del Este 1.000 millones de dólares para crear los sindicatos de solidaridad, para fomentar la revolución de Terciopelo, etcétera, 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 y disolver la antigua Yugoslavia que había creado el mariscal Tito, el vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Había que desestabilizar los Balcanes y había que destruir el eje soviético y mandaron 1.000 millones de dólares. Ningún país comunista se liberó. Gorbachov sacó las tropas, disolvió el Pacto de Varsovia, se quitó el muro de Berlín y la protección, y por eso se unificaron las dos Alemanias, porque no había fuerza. Y se quedaron los sindicatos unidos, con plata pagándole a la gente para que no fuera a trabajar, y le pagaron a la gente de Lituania, Estonia y Letonia, las repúblicas del Báltico, y le pagaron a la gente de Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, y también de Polonia, para que no lo pagaran con la plata de Europa. Por eso fue que el comunismo se cayó. El comunismo cayó porque fue una construcción de Occidente con el beneplácito de Mijaíl Gorbachov, que intentó reformarlo, y el Politburó le dio un golpe de Estado a él, y entonces vino Yeltsin, que era el alcalde de Moscú, y llama al pueblo soviético a las calles, y llama al ejército a las calles, y se monta en los tanques de guerra, y coge 2.000 tanques de guerra, y cerca a Moscú, y salva a Gorbachov, y disolvió la URSS, porque la URSS no la disolvió Mijaíl Gorbachov, la disolvió Boris Yeltsin. ¿Qué pasa, compay? Entonces usted me va a decir a mí ahora que Europa se liberó sola, poniendo florecitas y terciopelitos. No, se liberó porque se acabó la presencia militar soviética, porque se destruyó el Pacto de Varsovia y porque se quitaron las fuerzas del muro de Berlín. Aparte de los 1.000 millones que durante 10 años dio la Europa Libre para pagar la huelga general de todos los países de Europa del Este. Y Radio Europa Libre, que transmitía, si quieres te digo de dónde transmitía. Transmitía desde Berlín y desde Turquía, en todos los idiomas europeos, diciéndole al pueblo lo que había que hacer. Ahora dime tú si eso se ha hecho con Cuba.
¿Dónde están los 1.000 millones que mandaron para Cuba? ¿Dónde están las tropas que salieron de Cuba? Allí están armados los Castro hasta los dientes, con todo el dinero del mundo, y por lo tanto no se puede liberar al pueblo de Cuba. Al pueblo de Cuba hay que liberarlo desde afuera, porque allí no ocurrió lo que pasó en Europa del Este, no son los mismos escenarios, ni tampoco están en juego los mismos actores. ¿Ok?